sea, en la barra inferior de donde está el micrófono y la cámara, también hay una opción que dice reacciones o tal vez como raise hand. Entonces ustedes hacen esto y así yo voy a saber que están solicitando una participación y pues yo les puedo dar o no la palabra. Kevin ya lo hizo, quiero que prueben todos realizar las reacciones. Ok. Deliani falta, Sergio, Liliana. Bien, Sergio. Deliani, usted no puede. Yo Ay, no tampoco. hay, doctora. Sí, no lo encuentro. Porque que sepan hacer eso va a depender sus participaciones en el seminario. Franco. Ok, vamos a ver. Ahí está, ya pudo Deliani. ¿Alguien que no haya podido? Ok, muy bien. La cámara no pido activarla porque yo sé que muchos de ustedes tienen limitaciones con respecto al acceso a internet, pero pues sí confío en que van a hacer las mejores participaciones sin hacer lectura. Así como dijo Sergio, también sale, hay otra opción en la computadora de que dice levantar la mano o raise hand. Lo que no sé es que en dónde sale, pero bueno, cualquier signo en que ustedes digan quiero participar a cada una de las preguntas. Ok. ¿Quién será ese H que está entrando? Entonces voy a volver a llamar para, para ver a quién tengo en la lista y quién no está aún en la lista. Deliani, Emily, Franco, Gabriela, Indira, Daisy, Jessie, Kevin, Kimberly, Luis, Michelle, Sergio, Yorleni, Sachari, Juan Carlos, Liliana, Jacqueline y Franco. ¿Alguien que no haya llamado? Creo que viene Jennifer Toruño. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, como les decía, hoy el seminario es acerca de enfermedades ambientales y nutricionales. La conferencia que yo les di, no sé si la cotejaron con su libro de texto, corresponde a la mitad de la unidad completa. La unidad completa en lo que es el libro de patología de Robbins habla además de otros tipos de patologías consideradas ambientales, como son los efectos del cambio climático sobre la salud, la toxicidad de algunos agentes químicos, la contaminación ambiental, riesgos para los profesionales de la salud, los efectos del alcohol, lesiones por fármaco y sustancias no permitidas, como por ejemplo la cocaína. Entonces, esa parte ¿cómo les voy a decir? Del capítulo va a quedar un poco como autoestudio, pero también entra al examen. Recuerden que este último examen comprende la unidad de enfermedades ambientales y nutricionales y la unidad de enfermedades de la infancia. Sin embargo, para no hacer tan grande la carga de contenido, porque sí es bastante, voy a seleccionar, por ejemplo, qué fármacos van a estudiar sus efectos nocivos, solo vamos a ver los más frecuentes, qué metales o qué sustancias ambientales y, por ejemplo, qué drogas, o cuáles son las drogas específicas que a mí me interesa que estudien un poco más. Para que
para que lo revisen, ¿verdad? Por su cuenta. Ahora, con respecto a lo que sí vimos en la conferencia, estuvimos hablando acerca de una clasificación de lesiones por agentes físicos. ¿Quién me dice la clasificación de lesiones por agentes físicos? ¿Franco? Bueno, los, ok, entonces por agente físico tenemos traumatismo mecánico, lesiones térmicas, lesiones eléctricas y lesiones producidas por radiaciones iónicas. Exacto. Entonces tenemos un paciente de 19 años que tiene una lesión que, ok, tiene 19 años y iba conduciendo su moto y perdió el control de la misma porque estaba en un área arenosa, se resbaló y patinó sobre el pavimento hasta detenerse, ¿verdad?, contra una pared. Llevaba su casco, no tuvo mayores repercusiones. Sin embargo, sufrió múltiples, ¿cómo se dice? Pérdida del epitelio en las partes donde tenía el roce con el pavimento. ¿Cómo o qué nombre le darían ustedes a ese tipo de lesión? Indira. Estas son abrasiones y son producidas por el roce o la fricción con lo que fue la pared. Ok. Con el pavimento, ¿verdad? Sí, con el pavimento. Muy bien. Luego, este mismo muchacho fue valorado y también le dice el médico que esa fricción causó abrasiones que se consideran también quemaduras por fricción. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo van a clasificar esa quemadura en base a la técnica? ¿Qué es lo que ustedes van a buscar en para decir cómo clasificarla, Deliani? Bueno, las quemaduras las clasificaríamos por 3 grados. ¿Me escucha, doctora? Sí, le escucho. Bueno, el primer grado, o comúnmente le llaman quemaduras superficiales, que se caracterizan por ser demasiado dolorosas. Aquí se da lo que es una separación de la dermis y la epidermis. Y en medio de ella usted decía que se acumulaba un líquido ceroso, que se formaban como una estructura llamada lictena, algo así. Lictena, correcto. Bueno, en cuanto a las quemaduras de segundo grado, aquí hay una lesión, lo que es directamente en la dermis. Ya esta es una quemadura de grosor parcial, hay mucho líquido ceroso y normalmente se pierden los folículos serosos. Estos folículos dice que quedan completamente necrosados en lo que es el área quemada. Y en cuanto a las quemaduras de tercer grado o de grosor completo, que le dicen, se caracterizan porque generan menos dolor y hay una pérdida de sensibilidad en el área, por lo que se pierde una gran cantidad de tejido neural. Así es, Deliani. Entonces usted le va a buscar al paciente folículos pilosos. Sí. Es que lo que pasa es que en la participación digo folículos serosos, es solo para corregir un poco, ¿verdad? Folículo piloso. Muy bien. Doctora, Dígame. Milton creo que está pidiendo el acceso. Déjeme ver. No, fíjese. No tengo a nadie en la lista de espera. Solo estaba Jacqueline, pero ya la ingresé. Bueno, está bien. Tal vez no está poniendo otro ID. Acuérdense que cambié el ID, tal vez está con el viejo. Sí, le voy a recordar. Bueno, entonces después de eso, muchachos, ya Delian nos clasificó, le buscó al paciente si tenía vellos o flictena,
y dejó eso como unas abrasiones por fricción y lo clasificó como una quemadura grado 1, porque le lograba observar todavía un poquito de pelo al paciente. Luego tenemos un paciente de 20 años que intenta reparar un aparato eléctrico en su garaje para ver si funcionaba. Mete la mano en el aparato que estaba conectado en ese momento y tocó el alambre donde estaba la corriente alterna de 120 voltios y 10 amperios. Entonces, mi paciente llega a la emergencia, ¿verdad? Con quemaduras de primer grado, pero no he preguntado por qué levantan la mano. Llega con quemaduras de primer grado al servicio de emergencia. ¿Cuál sería el primer examen que ustedes le indicarían a este paciente? Sachari. Lo primero que se le mandaría a hacer es un electrocardiograma para ver lo que es la fibrilación ventricular o si hay algún fallo, lo que es el centro cardíaco o a nivel respiratorio. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa revisarían en este paciente? Ya, Sergio. En este paciente también tenemos que ver, por lo menos, si hay el orificio de entrada y si hay un sitio de salida de la corriente eléctrica en este paciente. O si solamente hay un sitio de entrada y no hubo salida de la corriente eléctrica. Exactamente, muy bien, Sergio. Entonces, al paciente le tienen que hacer un examen físico completo, ¿verdad? Del orificio de entrada, quitarle toda la ropa, buscar por lo menos a mí me recomendaba buscar en los miembros inferiores para ver si por ahí no había salido, ¿verdad?, la corriente. Ahora, lo revisa Sergio, pues no tiene orificio de salida, solamente tiene la quemadura a nivel de la palma de la mano. Díganme, ¿qué factores determinan en que este paciente o de que la quemadura de este paciente mejore? Hay factores que influyen, ¿verdad? Emily. Bueno, entre los tipos de factores que van a influir en este tipo de lesiones, bueno, más que todo el tipo de lesión que vaya a provocarse, también con la gravedad que tenga y también la extensión en la que se dio la quemadura. Ok, extensión y localización. Uh-huh. No. También va a depender la intensidad y el amperaje con el que sucedió pues o con el que se dio el accidente, y pues también va a depender de la duración de la vía de la corriente eléctrica que permanece en el cuerpo. Exactamente. Entonces tenemos intensidad, duración, la vía en la que, o en la localización, es lo que dijimos al comienzo, donde entró la corriente eléctrica de este paciente. Muy bien. Entonces, en este tipo de lesiones, ahora sí, ahí está Milton. En este tipo de lesiones sí tenemos que tener mucho cuidado con estudiar bien y anotar bien en el expediente cómo se va desenvolviendo o cómo se produjo, mejor dicho, la lesión. Y en base a eso vamos a programar el tratamiento, ¿verdad? Para mi paciente. Ahora vamos a pasar a otro pequeño caso. Tienes un niño que está jugando en la cocina de la mamá y la mamá lo descuidó un momento y sin querer el niño jaló la porra donde estaban cociendo frijoles. Y la porra caliente le cae y pues le cubre todo al niño su cuerpecito, ¿verdad?
Ahora ya hablamos del grado que más o menos tiene relación con la profundidad de la quemadura como un factor que influye, ¿verdad? ¿Qué otros factores influyen en este tipo de quemadura térmica? Yorleni. Bueno, también incluye lo que es la profundidad de la quemadura, que es la clasificación que estábamos hablando. También tiene que ver lo que es el porcentaje de superficie corporal quemada. También la lesión interna que puede causar en caso de que sea por una inhalación de gases calientes o tóxicos. Y también puede ser, tiene que ver bastante lo que es la eficacia con cómo es tratado y la prontitud con que se trata Muy bien. Entonces la eficacia del tratamiento, el adecuado tratamiento más que todo, ¿verdad? Tal vez no lo abordamos mucho, pero en las quemaduras influye mucho la asepsia, mantener limpia la herida, con solución salina, mantener una buena hidratación en el bebé o en el niño, y cubrirlos con antibióticos, manejar bien los electrolitos. Así que muy bien, Yorleni. Ok. Y también es importante el porcentaje de área de superficie corporal quemada, que es decir, la cantidad del cuerpo del niño que ha sido expuesto a la quemadura. Ahora, estamos en otra situación en la cual tenemos una paciente que quedó atrapada. Ella trabajaba ¿cómo se llama? Trabajaba en la Parmalat y ella se encargaba de monitorear los cuartos fríos, ¿verdad? Y pues por error se quedó atrapada en uno de estos cuartos fríos toda la noche y hasta el día siguiente le encontraron que tenía pérdida de la conciencia y estaba casi muerta, estaba en bradicardia, fibrilación. Entonces, ¿por qué mecanismo o cómo clasificarían el mecanismo de daño en esta paciente? Jessie Figueroa. Profesora, este sería el efecto directo. Hay dos mecanismos, pero este sería el efecto directo, que como usted dijo, no es lo mismo entrar a un cuarto helado que a un lago. Este efecto directo está mediado por lo que son las alteraciones físicas de la célula, que en este se va a dar por la cristalización del agua intra y extracelular. Y también vamos a tener lo que es el efecto indirecto, que estos son por los cambios circulatorios, que estos van a depender de lo que es la velocidad y la duración de la caída de la temperatura. Muy bien, Jessie. Entonces, para ayudarle a esta paciente, inmediatamente se le tiene que sacar del área fría, proporcionarle calor y darle un apoyo cardiovascular adecuado. Recordemos que el tejido cardíaco es muy susceptible a los cambios de temperatura, principalmente al frío. Y pues, ¿quién me puede decir más o menos a qué temperatura pudo haber llegado esta paciente para presentar la bradicardia y eso? Salcheri fue la primera en pedir la palabra, dígame. Bueno, usted nos decía que había que por lo menos tener una temperatura de 32.2 grados Celsius, en donde podría haber tanto una pérdida de la conciencia, bradicardia y lo que es la fibrilación auricular. Exactamente. Entonces, no es que la temperatura ambiental esté en 32.2, solo para aclarar, ¿verdad? Para que nadie se vaya, si acaso, con esa confusión. La temperatura corporal de la persona llega a 32.2 y en ese momento es donde se ven las lesiones en distintos órganos. ¿Quién puede decirme por qué los órganos o por qué los tejidos se afectan tanto con los cambios de temperatura? Indira.
Esto es porque, por ejemplo, utilizan las proteínas y las proteínas a temperatura se tienden a desnaturalizar, o sea que pierden su función. Exactamente. Recordemos que las proteínas de las células que cumplen muchísimas funciones en la vitalidad se desnaturalizan ante cambios de temperatura y pH. Y cambio de temperatura no solamente se refiere a aumentarla, sino también a disminuirla. Ahora, se fue Indira, se acaba la cuarentena, Indira se va a su primer viaje al mar y se queda dormida en la arena. Daisy, ¿qué va a decir? Ya levantó la mano, no sé qué voy a preguntar todavía, pero si ya levantó la mano, dígame qué va a decir. Que se quemó la Indira porque se quedó expuesta a los rayos ultravioletas. Exacto. Pero no solamente se quemó la piel, que por cierto podría ser una quemadura de primer grado, sino que también experimentó, ¿cómo les digo? Empezó a presentar Insolación. taquicardia, empezó a presentar taquicardia, empezó a presentar cefalea, calambres, presentó también malestar general. Entonces, Daisy, ¿usted cómo le pondría diagnóstico a Indira? ¿O qué diagnóstico le pondría, perdón? Que tuvo un golpe de calor. Un golpe de calor. También puede tener ¿cómo se llama? Insolación. Ok. ¿Cuál sería la diferencia entre esos dos términos? Bueno, es que el golpe de calor va a estar asociado a las temperaturas elevadas, ya sea por humedad alta, y también dentro de va a estar el mecanismo de la termorregulación. Y que si se eleva a 40 grados Celsius, va a haber una disfunción multiorgánica. Pero eso no tuvo esta muchacha. Entonces estaríamos más con insolación. ¿Y cómo sabes vos que no tuvo disfunción multiorgánica? ¿Por qué no dijo usted? No, y ahí pregúntenme. Para saber el diagnóstico tienen que preguntar, doctora, ¿y le pasó esto? Doctora, ¿y sentí aquello? Indira, ¿y tuviste disfunción? A ver, ese es un error que no quiero que cometan. Usted, mucho de lo que leen en el libro lo tienen que traducir a idioma paciente. Y a vos no le vas a decir, oiga, ¿usted tuvo disfunción de órgano? Porque te va a decir, no, no fui a esa fiesta. Kevin, dígame. Doctora, yo quería preguntar, porque no sé si escuché bien, que usted había dicho que le dio calambre. Entonces, se puede decir que también le dio un calambre por calor, porque me imagino que habrá sudado para compensar el calor que estaba teniendo, pues hubo una pérdida de electrolitos. Exactamente. Entonces pudo haber tenido calambres por calor y además una insolación. Kevin, ¿cómo investigarías vos de que si mi paciente tiene o no falla multiorgánico? A ver, no sé si está bien, pero podríamos ver si, a ver, no sé, pero podríamos ver el nivel de los electrolitos, a ver cómo estaban. Ok, le haces un examen de sangre. Bien, pero estás viniendo de Mazachapa, Kevin. Hagamos medicina primeramente con investigación, pregunta. Jennifer, ¿qué le preguntarías vos a Indira?
Bueno, le preguntaría la duración en que estuvo expuesta al sol. Ajá. Bueno, revisaría, perdón, en un examen físico hasta dónde la extensión de la quemadura. Además de eso, no se le revisaría lo que es la temperatura, lo de la presión, o sea, los signos vitales. Le tomo la frecuencia cardíaca, la presión, que eso valora si está hipo o hipervolémica. Más que todo hipovolémica, ¿verdad? Por la pérdida de líquido. El examen físico, le revisar las mucosas, revisar los ojos si no están hundidos. Hay que ver si está chocada también, doctora. Exacto, a eso se refiere Jennifer con revisar los signos vitales. Indira, ¿qué te preguntarías a vos misma? Profe, eso también, por ejemplo, si tuvo síntomas gastrointestinales, también síntomas porque dijo que tenía taquicardia. Entonces allí va como evaluando qué órganos están siendo afectados. Okay. Normalmente cuando tienes una deshidratación, uno de los primeros órganos en afectarse es los riñones. ¿Cómo investigarían ustedes alguna afectación renal? Por la orina, si ha orinado, cuánto tiempo ha orinado, si no orina en todo el día, y si la paciente puede, o sea, si orina y el color de la orina, te va a decir si hay fallo renal. Y está muy concentrada la orina también, el color. Correcto, eso te va a orientar. Entonces acostumbrémonos a que, aunque sean cosas sencillas, como por ejemplo un golpe de calor no, una insolación, podamos hacer diagnóstico desde la historia clínica y el examen físico. Le puedes preguntar, Indira, ¿qué tomaste en todo el día? ¿Cuántos vasos de agua? ¿O tomaste cerveza? Por ejemplo, la cerveza es un diurético. Gabriela, dígame. Profe, también tenemos que tener en cuenta si la persona ha vomitado, porque usted había mencionado que con el vómito se pierde potasio. Entonces, esto puede llegar a afectar el sistema cardiovascular, por lo tanto puede llevar a una bradicardia y pues por la deshidratación en sí. Correcto. Entonces, el examen físico en lo que es patología, diagnóstico, es muy importante y a veces nos ahorramos hacer incluso exámenes de laboratorio. Yo con una buena historia clínica, yo empiezo a tratar a mi paciente, que sería con suero oral, sacarlo del ambiente caliente, ¿verdad? Que esté en la casa reposando y listo. No voy a gastar en hacerle electrolitos séricos o gasometría o qué sé yo. Muy bien. ¿Y quién me puede decir qué tipo de rayos son los del sol? ¿O qué tipo de radiación? Daisy. Ultravioleta. Ok. ¿Qué tipo de radiación? Luis Olivares. Sería una radiación no ionizante. Correcto, es no ionizante. Ya, cuando ustedes oigan la palabra ion, no sé si se acuerdan en bioquímica, ion quiere decir pequeñas partículas que han perdido electrones. Dentro de nuestro cuerpo hay muchos iones útiles como el sodio y el potasio, pero hay otros que son dañinos y que producen lesiones en ciertas moléculas, como por ejemplo el ADN. Entonces, las radiaciones no ionizantes, que es la ultravioleta del sol, tienen un efecto negativo, pero es menor en comparación con las radiaciones ionizantes. ¿Quién me da 3 ejemplos de radiaciones ionizantes? Jacqueline Arias. Bueno, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos a los rayos X, los rayos gamma, y también, no sé si entraría, pues también utilizamos los rayos ionizantes en lo que son las radiaciones para tratar el cáncer, como los radioisótopos. Correcto. Entonces, esos son ejemplos de radiaciones ionizantes.
¿qué personas están principalmente expuestas a este tipo de estímulos? Jennifer Toruño. Bueno, las personas que están expuestas a la radiación ionizante son las personas, por ejemplo, con las personas que tienen cáncer. Ok, antes de tener cáncer, personas sanas expuestas a radiaciones ionizantes. Jessie Figueroa. Radiólogo. Las personas que realizan las radiografías. Exacto, los radiólogos, los técnicos quirúrgicos, el señor que limpia el área. Juan Carlos. Ya no, tres lo dijeron. Los internos también. Hasta los internos, así es, tienen que tener ahí. También los que trabajan en plantas nucleares. Muy bien, Sergio, los que trabajan en plantas nucleares. Los internos no hay que portarse babosos. Si le dicen, sostenga ese paciente para una tomografía, ustedes pidan su protección, porque si no, ahí van a quedar. Pero a todo esto, ¿qué es lo que hacen las radiaciones ionizantes? Provocan daño. Ajá, Sergio. Bueno, provocan daño directamente a lo que es el ADN. Cuando este ya no puede ser reparado, va a provocar, por lo menos si está una embarazada, enfermedades teratogénicas, va a provocar deformación en el bebé. Y si es en un adulto, en una paciente que no sea una embarazada, puede resumirse a lo que son carcinomas. Muy bien. También puede causar esterilidad. Muy bien, Daisy, pero acuérdese por favor de pedir la palabra. Juan Carlos. Daño vascular también. Daño vascular que se produce por las radiaciones. Juan. No se escuchó su pregunta, doctora. Tengo activado el micrófono, sí. Decía cómo se manifiestan las lesiones vasculares. O sea, ¿qué hallazgos podemos encontrar ante lesiones vasculares por radiación? Se acabó el tiempo, nos volvemos a conectar, chicos.